Seguimos con nuestro estudio de Filipenses 3 y hoy vamos a estar analizando otra frase impresionante de Pablo. Y es cuando él dice que él lo ha perdido todo con tal de ganar a Cristo y conocer a Cristo. Y eso nos lleva entonces a hacernos una pregunta interesante. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Conocer a Jesús o la seguridad que nos dan las bendiciones que Jesús nos da? Pablo nos deja con un principio muy importante, y es que la salvación no es algo pragmático que obtenemos. La salvación es Jesús mismo. Así que quédate con nosotros en esta edición de Estudiamos Juntos para analizar este tema. Bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos, la lección número 6, que se llama, se me olvidó el título ahora, Confianza solo en Cristo. Estamos con un poco de frío, capaz que eso nos está nublando el cerebro un poco, pero gracias que estén acá. Suscríbete a nuestro canal, dale like por favor a este video, compártelo con todos tus contactos, y simplemente hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Filipenses, pero vamos a orar y le voy a pedir a Sammy que comience con una oración hoy. Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones, pedimos tu presencia para que guíes este estudio, que sea a través del Espíritu Santo, que nos dé entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la lección número 6, confianza solo en Cristo. Y estábamos analizando cómo Pablo le da una advertencia a la iglesia de Filipo. Le dice, cuídense de los perros, porque las amenazas más grandes que ustedes están enfrentando ahora no son externas, son internas. Lo vimos en uno de los primeros episodios, cuando hablamos que había dos líderes en la iglesia que estaban teniendo un conflicto, y eso estaba separando la iglesia. Y ese conflicto, valga la redundancia, era algo interno, no algo externo. Y sabemos, según lo que nos dice Apocalipsis, que al final del tiempo se va a levantar un poder cristiano que va a pretender exteriormente ser un seguidor, pero tremendo, de Dios, pero finalmente los frutos que muestra son frutos totalmente contrarios a los principios del reino. Y por eso la amenaza más grande no viene necesariamente de afuera, viene interna. Ahora vamos a Filipenses a terminar algo que no logramos terminar ahorita. Vamos a leer Filipenses 3, 4 al 8. Filipenses 3, 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Pablo está hablando aquí, obviamente el contexto cuando dice, si alguien tiene de qué no orgullecerse, yo más, era que estos perros que habían surgido dentro de la iglesia, y perro no es algo denigrante, tal vez para el que está escuchando por primera vez, este mensaje o este episodio por primera vez, perro en el contexto está hablando de personas que lo que querían era devorar y destrozar al rebaño de Dios. Por eso Pablo usa ese término perros. Estas personas, estos judaizantes, estaban enseñando que para la salvación el sacrificio de Jesús no era todo. Había que seguir la ley de Moisés. Para salvación había que circuncidarse, había que practicar las fiestas, había que abstenerse de un montón de cosas. Había que ser judío. Había que ser judío prácticamente. Y estaban enseñando esto. Y Pablo dice, mira, realmente eso de circuncisión, eso de tener una marca en la carne exterior, no es nada. O sea, lo que vale es, como él dice en el versículo 3, dice, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncidados. O sea, es tener al Espíritu lo que realmente cuenta, y justamente el Espíritu es algo interno. No es algo que nadie puede decir, mira, yo veo al Espíritu dentro de Ángelo. No, es algo interno, pero que se manifiesta exteriormente con los principios del reino. Claro, pero ya Pablo cambia también la redefinición de eso, porque ellos decían, el Espíritu se manifiesta en la circuncisión. Y entonces Pablo dice, no, se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es parecerse a Jesús. Ahora él cambió todo lo externo, no era que antes eso valía, pero era una enseñanza de lo externo a lo que Dios pretendía, pero Dios pretende que haya una manifestación externa, pero no de conductas, sino de actitudes. Exacto. De actitudes que nos sirven para relacionarnos mejor con Dios y con la gente. Entonces, justamente ahora Pablo da una lista de cosas que él hacía exteriormente
que no eran actitudes, eran Conductas. conductas o incluso cosas heredadas. O sea, ser judío, haber nacido de una tribu, de la de Benjamín, que tal vez era una de las tribus más renombradas de los judíos. Que era fariseo. O sea, que era que, Sí, que tenía un con Dios. y en cuanto a la ley dice fariseo, o sea, que él estaba, su foco era la ley, era seguir mandamientos, ese era su foco. Eso es un fariseo. Un fariseo está centrado en seguir mandamientos. Eso es lo que es un fariseo. Y no solamente, como dice en el versículo 6 al final, o sea, no solamente que su énfasis era el obedecer la ley, sino que el orgullo era el que lo obedecía. Ajá. O sea, 100%, como dice aquí en mi versión, obedecía, ¿cómo es que dice acá? Dice, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, acá dice irreprochable. O sea, nadie le podía decir, estás mal. Eres un desobediente. O sea, en la conducta estaba totalmente en armonía con la ley, en la conducta. No en el corazón, Correcto. pero sí en la conducta. ¿Y qué es lo que Pablo está tratando de decir con esto? Justamente, que lo exterior no necesariamente es evidencia de que estás bien interiormente. Porque tú puedes tener una apariencia linda, puedes tener un pedigrí, puedes tener un récord muy lindo, pero por dentro está lleno de la carne. Ahora vos fíjate que generalmente en las comunidades religiosas creamos criterios exteriores que no son los criterios que pide la Biblia exterior, porque sí lo exterior es importante en la Biblia, pero entonces nosotros para reemplazar esos criterios exteriores que solamente pueden venir por el hecho de estar bien interiormente, los reemplazamos por otra cosa. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que va a ser un poco, la gente se puede enojar y eso, pero nosotros, por ejemplo, en ciertas comunidades religiosas decimos, los que no usan joyas son humildes. O sea, cambiamos totalmente por un facilísimo. No usar joyas es recontra fácil. Cualquiera no puede usar joyas. Ahora, ser humilde y manifestarse eso en amor, en lavarle los pies al otro, en servicio. Tenemos miles de personas que no usan joyas y que no aman a nadie. Totalmente. Pero se visten, no usan joyas y hemos creado criterios que no aparecen en la Biblia. En ningún lado de la Biblia dice que la persona humilde es la persona que no usa joyas. Y yo sé que hay gente ya que se está enojando, o sea, al escuchar esto, pero es que son criterios falsos que hemos creado para tapar nuestra falta del espíritu. Y para mí otro peligro, añadiendo lo que tú estás diciendo, que trae el pensar así, es que lo quieras o no, eso determina cómo tú ves tu salvación. Correcto. La persona que está todo el tiempo que hay que hacer cosas externas, lo que cree es que la salvación es meritoria. Tengo que hacer algo para poder salvarme. Entonces Pablo lo que está trayendo aquí, que a mí me llama mucho la atención cuando lo analicé, es que los judaizantes que seguían, eran como él. O sea, yo creo que Pablo le tenía lástima porque Pablo se identificó. O sea, es como que yo fui tú. Hace, no sé, 20, 15, 30 años atrás. Yo era como tú. Y peor. O sea, en ese contexto mejor, pero en el contexto de ahora peor todavía. Correcto. Porque él llegó al punto de perseguir y matar. Que es justamente la actitud de la bestia de Apocalipsis 13. Y algo que estos no habían hecho todavía. Pero la intención, o sea, yo creo que si tenían la oportunidad, estaban dispuestos a matar. O estaban esperando que Dios lo mate. O sea, exacto. Porque muchas veces nosotros no vamos a matar, pero... Somos como Pilato, nos lavamos las manos. O sea, si pasa algo, decimos Dios hizo el juicio y lo mató por lo malo que era. Exactamente. Entonces, lo que le está diciendo aquí es, y esto lo dice bien claro en otro texto que ahora mismo no recuerdo, no sé si fue a la iglesia de Corinto o a la de Romanos, pero Pablo dice, los judíos que son circuncidados no ven la salvación como es, pero los gentiles que no son circuncidados están tranquilos y sí ven la salvación como es, o sea, ven la salvación como es y creen en eso. Creen que la salvación es por la fe de Jesucristo. Punto, se acabó. Pero es interesante que el que piensa que está bien está mal. Y el cristiano que piensa que aquel está mal es el que está bien. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Sí, bueno, y es lo que pasó en el juicio de las cabritas y la oveja, que Jesús le dice a los que van a entrar, le dice, porque ustedes hicieron esto y el otro, y dice, ¿cuándo lo hicimos? Porque ellos no tomaban nota de lo externo, ellos vivían en Cristo, y el que vive en Cristo no está haciendo cosas para parecer mejor espiritualmente que el otro. En cambio, cuando Dios le dice a los cabritos, Jesús le dice, porque cuando estuve enfermo no me visitaron, y ellos dicen, pero cuenta. Señor, si lo hemos hecho todo el tiempo, o sea, ellos pensaban que eran cosas externas que ellos tomaban nota.
pero no las actitudes del corazón. Sí, los otros ni se dieron cuenta. Sí. ¿Cuándo lo hicimos? Pues no se dieron cuenta cuando lo habían hecho. Y yo creo que esa es la actitud que Pablo está diciendo aquí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no enorgullecernos por nuestros logros, por nuestros esfuerzos que hacemos, porque lamentablemente yo creo que cuando estamos en Jesús, esos logros como Pablo los vemos como una pérdida. Porque cuando estamos pendientes de esos logros, estamos poniendo la mirada en nosotros mismos y no en Jesús. Y cuando el orgullo, o sea, ese es el mejor termómetro para saber si estoy cerca de Dios o no. Cuando empieza a surgir el orgullo en nosotros por algo que hicimos, ahí ya, esa es la mejor evidencia que nos estamos alejando de Cristo. Totalmente. Y hay que volver. Y en términos de salvación, Pablo dice, no es que tú eres judío, tal vez hoy decía, no es que eres adventista de tercera generación, no es que eres pastor de una iglesia muy famosa, no es que te sigue 1 millón de personas en las redes sociales. Eso no es lo que importa. Lo que importa, y es lo que dice aquí en el verso 8, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. En el original, ¿sabes, no? Sí, sí, eso vimos ahorita, pero... perdón. No, está bien. En el original no dice basura, literalmente es estiércol. O sea, es desecho de perro, desecho de animal, lo que Pablo está hablando. O sea, todo, literalmente, todos tus logros, todo lo que has logrado, todos tus sueños, todas tus metas, todas las medallas que te han dado, todos los elogios que te han dado, es literalmente estiércol, es caca. En comparación, dice Pablo, con lo que es más precioso de todo, que es llegar a conocer a Cristo, llegar a conocer a Dios. Y para eso vamos a seguir entonces ahora leyendo Filipenses 3, vamos ahora a leer del 8 de nuevo al 11. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Okay. Fíjate que Pablo hace 3 frases aquí que quiero analizar. Dice, nada se compara con el infinito o incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Habla de ganar a Cristo y después dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. El énfasis que Pablo está haciendo aquí es conocer, 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 conocer. Es el mismo énfasis, evidentemente lo sacó de Jesús, que Jesús habla en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no es los logros, no es la obediencia, no es lo que, ni siquiera la transformación en nosotros, no es la vida eterna. La vida eterna, Jesús dice que es conocer a Dios a través de lo que Él mismo reveló. Y para mí eso es súper importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo conozco a Jesús? Vamos, antes de contestar esa pregunta, vamos a leer 1 de Juan 2, 3 al 4. 1 de Juan 2, 3 y 4. ¿Quién lo lee? Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no obedezco sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Ok, aquí Juan está dando la respuesta. ¿Cómo conocemos a Jesús? Según Juan, ¿conocemos a Jesús cuándo? No obedecemos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos. Yo no interpreto así. ¿Cómo tú lo interpretas? Él dice, cuando conocemos a Jesús, guardamos sus mandamientos, pero no es que guardando los mandamientos conocemos a Jesús. Entonces, léelo de tu versión. Dice, ¿qué número era? El 3 y el 4. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, es la evidencia. Correcto. Pero no es que guardando los mandamientos yo voy a conocer a Jesús. Claro, sí, no, tienes razón. Gracias por la aclaración. Vamos entonces a contestar, ¿cómo conocemos a Jesús? Y no sé si se atreven a dar una respuesta o vamos al texto rápido. Vamos al texto. Ok, vamos a Juan. Juan 15. Juan 15, 7 al 19. ¿Por qué me parece esta pregunta importante? Porque como la semana pasada estuvimos hablando de qué es la salvación. Y es una pregunta que a veces llevamos 30 años en la iglesia, 40 años, y todavía hay confusión en lo que es la salvación y cómo obtenemos la salvación.
Y yo creo que esto es otro punto que lo predicamos, lo enseñamos. No, hay que conocer a Jesús, conocer a Jesús. Jesús dice en Juan 17:3 que me conozcan a mí, pero ¿y cómo rayos? ¿Quién me enseña cómo puedo conocer a Dios? Y yo quisiera en esta parte ser tal vez la parte un poco más práctica en lo que pienso, y por eso en el diálogo con ustedes creo que siempre crecemos. Pero fíjate lo que dice Juan 15, 7 al 19. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace a su señor. No sabe lo que hace su señor, perdón. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, está ahí, está el 17. Uh-huh. No, puse 19 acá, pero es 17. Ok, Jesús está hablando aquí que para que tenemos que permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? Según lo que el mismo Jesús dice aquí. Permanecer, ahí sí dice guardando sus mandamientos. Pero ¿cuál es el mandamiento? Él también lo dice aquí. ¿Cuál es el mandamiento? Es amar. O sea, así es como yo lo veo, y por eso quiero ahora que ustedes también hablen sobre esto. ¿Cómo yo conozco a Jesús? Para mí se basa en los mismos principios que tengo que usar para conocerlos a ustedes. O sea, involucra tiempo y diálogo. Si yo paso tiempo con ustedes en conversación, nos vamos a conocer. Así es como conocemos a cualquier persona de este planeta. Tenemos que hablar con la persona y escuchar a la persona y hacer algunas cosas juntas para ver cómo es Sammy. ¿Cómo es Sammy cuando juega baloncesto? Entonces, cuando yo veo a Sammy jugar baloncesto, cuando yo participo con él, yo puedo saber cómo es Sammy, porque lo estoy viendo. Pero yo no puedo decir, yo sé que Sammy es así jugando baloncesto, si nunca lo he visto, solamente me dejo llevar por lo que la gente dice. ¿Cómo conozco a Jesús? A mí me parece que son esos mismos principios. Es hablando con Él, escuchándolo a Él y haciéndolo parte de mi diario vivir. Ahora, yo creo que hay una cuestión, porque nosotros podemos decir, yo hablo con Jesús, pero hablando con Jesús, a mi criterio, no sé, no lo conozco. No, hablando solo no. O sea, No. si es solo un monólogo, no. Claro, ¿cómo me habla Jesús? Para mí, yo tengo que... Los evangelios son esenciales. Estudiar, porque acá hay algo que dice, los siervos no saben lo que hace su Señor. Y por eso yo no quiero siervos, dice, quiero amigos que saben lo que yo hago. ¿Por qué? Porque dice, veo a mi Padre y hago todo lo que mi Padre hace. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús es que en nuestra cabeza tiene que haber un clic, y hasta que no pase eso, no, porque todos nacemos con un concepto de Dios en nuestra cabeza, pero nacemos con un concepto equivocado. Entonces necesitamos la revelación de Jesús, que es a través de los evangelios, y en eso trabaja el Espíritu, para yo conectar a ese Dios que tengo en la cabeza con el Jesús que vivió y que muestran los evangelios. Hasta que yo no llegue a conectar a Jesús con Dios, o sea, que entienda de que todo lo que hace Jesús es lo que hace Dios, como lo dice acá Jesús. Dice, yo vengo a mostrarles, o sea, soy el camino, vengo a mostrarles todo lo que hace mi Padre, porque yo hago todo lo que mi Padre hace. Hasta que ese clic no se produce en la cabeza, no conozco a Jesús. Porque hay mucha gente que dice conocer a Jesús, lee los evangelios, pero cuando vos le decís que el Padre hace lo mismo que Jesús, dice, no, el Padre no va a hacer lo mismo, va a hacer cosas que Jesús nunca hizo. Y entonces ya no, ahí se hizo un cortocircuito, porque el propósito de Jesús es que conozcamos al Padre, que es el Dios que tenemos en la mente. Ahora te hago una pregunta, ese clic que tú dices, yo lo veo más como simplemente creerlo, no algo que tengo que entenderlo necesariamente.
No sé si me explico Bueno, lo que para estoy creerlo diciendo. tenés que entenderlo. O sea, para... Realmente puedo entenderlo, o sea, sí, o sea, vos entender tenés algo, que entender pero que Jesús... para mí es creer que Jesús es Dios. Por eso, y ahí Dios tenés que es entenderlo. Jesús. Y no lo entendemos eso, porque nosotros pensamos que Jesús es el Dios bueno y que el Padre es el Dios bueno hasta que se le acaba la misericordia. Hasta que no hago ese clic, que conecto a Jesús con Dios y que todo lo que vino a mostrar Jesús es lo que vino a mostrarnos de Dios y no hay nada escondido en Jesús. O sea, en la revelación de Jesús tenemos todo. Hasta que no hacemos ese clic, no llegamos a conocer al Padre, no llegamos incluso a conocer el conocimiento de Jesús no nos sirve. Sí. Porque ya el propósito, cuando yo digo que Jesús es diferente al Padre y que el Padre va a hacer algo diferente a Jesús, ya con eso Sí, estoy diciendo perdí que la no- ecuación, Claro. salí de la fórmula. Yo pienso que tiene que mucho, para mí, y de nuevo, capaz que es algo de semántica, pero yo siento que muchas veces, y no sé, ojo, por ahí estoy totalmente equivocado, a veces no entiendo, pero creo. Y por eso Jesús me dice, es para el que cree, no necesariamente para el que lo entiende. Claro, pero Yo creo que es un proceso. ¿Qué crees? O sea, creo que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Bueno, o sea, esa creencia, no la entiendo muy bien porque, Lógico. por ejemplo, hay personas, y esto lo hemos tenido, hay personas que cuando van al Antiguo Testamento dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente y con la letra de la ley, como mencionábamos ahorita, pudieran tener razón. Pero yo decido creer a pesar de la evidencia. Y esa gente no es mala. No, claro. Pablo no, diría claro. son inmaduros. Sí, totalmente. Que si no quieren seguir creciendo, se transforman en perros. O sea, porque Claro. esa inmadurez, el propósito de la vida cristiana, de la experiencia en Cristo es crecer. Si yo no estoy Claro, creciendo, claro. me estoy alejando de Cristo. No es que estoy en un estado estático, si podría decir así, en un plató con Jesús. O estoy creciendo o estoy decreciendo. O estoy creciendo hacia una mayor sinceridad o estoy decreciendo de una sinceridad a transformarme en un perro. Claro, para mí tal vez el proceso es primero creer y el Espíritu entonces me comienza a hacer entender. O sea, tengo que entender algo básico primero, pero cuando yo creo eso básico, que me hace ese clic, ese proceso de madurez es el proceso que comienzo a entender. Y no sé si le ha pasado, pero desde que yo empecé a ver, o sea, Dios me dio una evidencia, me dio una revelación de que Dios no destruye. Lo vi en Jesús. Y yo creí eso. Y desde que creí eso, ahora cada vez entiendo más, e incluso historias del Antiguo Testamento que antes no sabían, ni me atrevía a hablarlas con alguien, porque me parecían, esto no tiene explicación. Y ahora siento, como creí esto, que ahora el Señor me ha ayudado a entender más esta revelación. No sé si... Sí, a entender más esta revelación, a pesar de que no entendemos ciertas cosas que están Correcto, escritas en el Antiguo correcto, Testamento. correcto, ¿Por qué correcto. están escritas y Exacto. por qué se escribieron así? Exacto. ¿Tú ves eso, Sam? Sí, la pregunta otra vez, ¿cuál era? ¿Cómo conocemos a Jesús? Sí, porque estoy un poquito confundido. Algo que por lo menos estoy aquí tratando de entender. Pero siento que hay un elemento también, y que lo mencionamos en lo de la parábola de los cabritos y la oveja. Creo que se basa en las relaciones, en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Porque de hecho, los que él estaba diciendo, que lo estaba alabando básicamente, diciéndole que bien lo han hecho, ellos ni siquiera se dieron cuenta porque no hicieron nada para Dios, sino hicieron las cosas para los demás. Y para mí, si tú realmente conoces a Dios, ahí es donde se va a manifestar. Sí. Porque tú puedes tener toda la teología, puedes saberte el Antiguo Testamento, puedes demostrar que Dios no destruye, puedes todas estas cosas. Y para mí sigue siendo como... Creo que hay un elemento más allá de simplemente yo en lo personal con Dios, yo en lo personal con Dios, yo en lo personal con Dios. Y para mí no dice nada si realmente en tus relaciones no se ve Dios. No, para mí no conoces a Dios. Y yo creo que ahí es donde realmente se nota que conocer a Dios Es el fruto. es cuando tú te manifiestas en amor como Dios ama hacia los demás. Y entiendo sí que hay que conocerlo primero, qué sé yo, pero si se queda simplemente en eso, creo que ahí no hay un conocimiento de Dios. Sí, termina siendo teología. Y no hay conocimiento. Para mí eso no es conocer a Dios. Yo estoy también de acuerdo contigo. Lo que pienso es que esos cabritos, los cabritos son... No, las ovejas, las que él les dijo... Los que dijeron, ¿cuándo te dimos hambriento? oveja. ¿Las ovejas son? No, las ovejas son las que no se dieron cuenta. Se no dieron Exacto, cuenta. exacto. Porque no fueron si no fue a los seres, Exacto. a los demás. Esas ovejas
recibieron una revelación de Dios. Y la creyeron y la aceptaron. Claro. Y el resultado fue que lo vivieron. No se resistieron. Claro, tal vez no sabían con lujos de detalles, o sea, esto es algo divino, pero es como dice Pablo en Romanos 1, o sea, el Espíritu a todos nos da esa revelación inicial que necesitamos. Sí, pero y que una lo vez que- la aceptamos, se manifiesta Lo que pasa en las es que relaciones que Ahí llevamos. es el Sí, punto sí, que lo que hay que llegar, porque es que para mí, si nosotros simplemente nos quedamos en la parte intelectual, siento que no lo hemos conocido, porque es que literalmente te va a llevar a las relaciones. Lo que pasa no hay que otra forma. hay que entender cuál es el propósito de Dios para todo. O sea, el propósito de Dios no es, y eso es algo que hace un tiempo vengo diciendo y a veces la gente me critica y se enoja por esto que digo, pero el propósito de Dios es relaciones, no hay otro Claro. propósito, no es ni vida eterna, es relaciones, porque si hay una vida eterna es por el hecho que Él quiere relacionarse eternamente con nosotros. Y las relaciones, yo no, y lo dice claramente Juan, las relaciones, si yo me quiero relacionar con Dios, tengo que dedicarle tiempo a Dios, pero Dios quiere algo práctico, entonces dice, cuando quieras relacionarte conmigo, andame a visitar a la cárcel. Anda a tu vecino y hacerle un bien a tu vecino. Esa es la manera práctica de relacionarse con Dios. Hay una manera devocional Claro. que está bien también Sí. y que tiene que ser. Pero la manera práctica de salir de la parte devocional, porque no podemos estar en devoción todo el tiempo, porque si no nos metemos en un monasterio Claro. y nos aislamos del mundo y Dios somos sal para la tierra. La manera práctica de ver cómo está mi relación con Dios es relacionándome, y la manera de amar a Dios es dándole un vaso de agua a un niño. No me lo deja a mí, dice Dios. Es que el mismo- ajá. Bueno, no, quería compartir este versículo que creo que para mí es crucial en cuanto a esto, que es 1 Juan 3:16, que es como Juan 3:16, pero 1 Juan 3:16, que dice, en esto hemos conocido el amor, es decir, lo que estamos hablando, que es Dios, ¿verdad? En que Él dio su vida por nosotros. Entonces ahí está la parte teológica, entendí eso que estamos hablando, pero después dice, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Es decir, así es como Dios es el amor. Es que entendí lo que Él hizo y entonces yo hago lo mismo. O sea, si nos quedamos simplemente que Dios me amó y me Claro. salvó, Sí, sí. no has conocido el amor. Cuando nosotros conocemos el amor es que entendemos eso, pero ahora yo vivo exactamente así mismo, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Así conocemos lo que es amor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que para yo poder amar a mi prójimo, tengo que estar unido a Dios. Y es el ejemplo que veo en Jesús. Jesús pasaba tiempo conectándose Padre. con el Padre, y esa relación, ¿en qué se manifestaba? En la Enamorar a la gente, Literal. inclusive a los enemigos. El problema es hacer una sin la otra, porque hay gente que ama al vecino sin conectarse con Dios. Pero esa Y hay gente que se conecta con Dios, pero no se manifiesta el amor Ojo, al vecino. pero ese que ama al vecino sin conectarse con Dios no ama como Jesús amó. Exacto. Es un amor muy Claro, personal. Porque claro, son personas totalmente. que vos... Sí, sí, o sea, sí, sí. ojo, y yo no soy nadie para criticar, porque cada vez que yo evalúo cómo está mi relación con Dios por medio de mis relaciones, me quedo corto siempre. Entonces siempre tengo que volver a Dios. Claro. O sea, porque no soy igual a Jesús. Ahora, las personas que dicen amar al prójimo, no necesito comunicarme con Dios, ese amor es muy selectivo. Claro. Quizás se dan por un hijo, se dan por un vecino que quieren y eso, pero ponerle a esa persona a alguien que les hace un daño o a alguien que piensa de manera diferente, se vuelven Claro. totalmente... Sí, sí, sí. O sea, en algún momento va a tener un límite ese amor. Correcto. Sí. Y yo no digo que entonces si estás con Dios no va a tener límites tu amor, porque como digo, Somos siempre cuando nos comparamos con Jesús, siempre nos queda algo. Entonces, Claro. ahora yo creo que si queremos evaluar cómo está nuestra relación con Dios, evaluemos cómo está nuestra relación con el prójimo. Y eso nos va a decir cómo está nuestra relación con Dios. Muy bien, vamos a avanzar porque el tiempo me queda muy poco y quiero llegar a esto. Vamos a leer Filipenses 3, 12 al 16. Y que ya con esto es la última parte de Filipenses 3 que vamos a analizar hoy. Filipenses 3, 12 al 16. No es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al 14 dice. Hasta el 16. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo.
Y si ustedes sienten otra cosa, también esto lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. En aquello Pero en aquello a que hemos llegado. Sí. La Biblia dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Para mí esto fue súper impresionante porque creo que es la primera vez que entiendo a Filipenses 3:12. Antes siempre me lo vendían y yo lo entendía como que tenía que ver con mis acciones. Y Pablo, ahora lo veo claramente, Pablo no está hablando de que no ha logrado todavía el objetivo de ser perfecto en sus acciones. No, es perfecto en el conocimiento de Dios justamente. Él viene hablando de eso, que para él todo es pérdida con tal de llegar al conocimiento de Dios. Dice, no es que yo lo he alcanzado, no es que he alcanzado ya todo el pleno conocimiento de quién es Dios a través de Jesús, pero dice, pero una cosa hago. Y esto para mí fue lo más impresionante, olvido lo que quedó atrás. En otras palabras, así es como yo lo interpreto. Olvido todo lo que pensaba de Dios anteriormente, lo olvido. Y ahora con lo que tengo, avanzo. Que es lo que mencionábamos ahorita. Y es una cuestión no de haber llegado, sino una cuestión de dirección, porque Correcto. nunca vamos a llegar. Si Pablo no llegó y fue el Exacto. principal, entonces es cuestión hacia dónde estoy yendo. O sea, ¿estoy yendo hacia Cristo o estoy yendo hacia mí mismo? Porque Sí. es lo que está hablando, ¿viste? que generalmente confundimos a Cristo con una institución religiosa? También. O estoy afianzándome en Sí. una institución religiosa o afianzándome en Cristo. Correcto. Y entonces termina diciendo en el versículo, ¿dónde es que habla del premio? En el versículo 14. 14. Léelo de nuevo, José, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok. ¿Cuál es el premio? Llamamiento. Para mí el premio está descrito en Génesis 15:1 y este texto me dejó de día. Génesis 15:1, nuestras versiones lo traducen malísimo. Pero ¿cuál es el premio? Que Pablo dice, pero prosigo el premio. Génesis 15:1, ¿qué dice? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Muy bien. En el original no dice, y tu recompensa será muy grande. En el original dice, yo, tu escudo, tu recompensa extraordinariamente grande. Dios Yo soy mismo tu es mi recompensa. recompensa. Jesús mismo es la recompensa. Pablo está loco, por eso lo mencionaba la otra vez. Pablo decía, para mí yo prefiero morir. Estar contigo. Porque es estar con Jesús. No es la vida eterna, no son las calles de oro, no es mal de cristal. Y qué lindo que Dios nos tiene eso para nosotros. Pero el premio, el galardón, a lo que queremos apuntar y a lo que queremos llegar a conocer, que queremos tener, es a Dios mismo. Y por eso cuando vamos a Apocalipsis, Dios dice, yo estaré con ustedes, mi morada va a estar con ustedes. Porque como tú decías ahorita, Joel, lo que Dios más deseado de todo es relacionarse, pero no íntimamente, porque podemos relacionarnos ahora íntimamente con Dios, pero es poder llegar a esa conexión que podemos ver, tocar. Es algo tangible ahora. Yo creo que a Dios no le va a hacer diferencia. A nosotros nos va a hacer Claro, diferencia. sí, a nosotros sí. Pero el ver en nosotros la felicidad de esa diferencia es lo que lo hace más feliz a Él. Correcto. Pero Dios ya está con nosotros si quisiéramos. Sí, O sea, totalmente. No, y está, sin duda. y la salvación, por eso Jesús hablaba de términos presentes, nunca de términos Exacto. futuros. O sea, hoy ya el reino está con nosotros, está en medio de nosotros si queremos. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero espero que hayas disfrutado de este corto estudio, de esta presentación, y queremos simplemente hacer un resumen o recordarte que lo que más Dios desea es que tú creas que Él es todo y que consideres que todos tus logros de esta tierra, todo lo que puedas lograr es nada en comparación con conocerlo a Él, y que cuando lo conozcas se va a manifestar ese conocimiento en amor, porque lo que vas a conocer de Dios es que Él es un amor que nunca has experimentado antes, y ese amor se va a manifestar en tus relaciones con los seres humanos, y que al final del día el conocimiento de Dios va a seguir creciendo a la medida que te relaciones con Él. El conocimiento de Dios, esa revelación va a progresar cada día, y al final el premio más grande va a ser que vas a poder estar cara a cara, frente a frente a tu Salvador, a Dios, a Jesús, nuestro hermano mayor. Que Dios te bendiga.